Sí, nosotros somos el equipo 4 y vamos a estar entrevistando personas. Acompáñenme, vamos a buscar a mi papá. No tengo, papá. Televisa presenta. Buena gente, ¿cómo están? Nosotros somos Patricio Hurtado, Juan Cruz Negrín e Ian Martínez. Quiero que se planteen esta pregunta. ¿Cómo alguien puede preferir estar del equipo de algo que se considera malo, de algo que se considera incorrecto? ¿Ustedes juzgarían a alguien que consideran bueno si hace alguna acción mala para hacer algo bien? Nosotros nos preguntamos todo esto y muchas preguntas más que van a ver durante el video. Así que por favor, acompáñennos y disfruten de este video. Bueno, yo soy el que inició esta propuesta en primer lugar. Inicialmente elegí esta propuesta porque la verdad los villanos siempre me atrajeron mucho más que los héroes desde el inicio. Me parecían más cool o que tienen un trasfondo más interesante o su diseño o el carisma que pueden tener. Bueno, en este proyecto vamos a tratar de desglosarlos y ver desde la moral y la psicología qué es lo que tienen de interesantes estos personajes. Y ya está, no subo programa. Lo primero que hicimos nosotros fue entrevistar a 8 personas. 4 son de Team Héroe y 4 son de Team Villanos. A ambos grupos se le hicieron 4 preguntas en total. Así que por favor, acompáñennos a la siguiente sección. Me voy. Acompáñennos a secuestrar a unas personas. Oye amigo, el sábado iremos con unos amigos a hacer un campamento entre amigos. ¿Te quieres unir, amigo? Sí, amigo, un campamento entre amigos me parece una idea muy divertida. Genial, amigo, entonces solo te pediré una cosa bien de amigos y es que no mires atrás, amigo. Que no haga que... Perdón, amigo, me refería a que no mires al pasado, amigo, no me hagas caso, amigo, solo mira hacia adelante, nunca mires para atrás, no lo hagas. Agria, ayuda, auxilio, me secuestran. Buenas tardes. Reparte por favor su nombre y apellido. José Montero. Bienvenidos al caso 74674. José Montero al habla. Primera pregunta. ¿Héroes o villanos? Héroes. Héroes. Team Villano, simple. Villano. Héroes. Villanos, por supuesto. Villanos. Para mí, un héroe es el que decide actuar por el bien, más allá de las dificultades, y que no se deja manipular por el mal. Eso depende de la persona, pero para mí puntualmente el hecho de que busque hacer el bien a veces sin importar el costo y que esté bien visto por la sociedad y que haga acción y que la gente resalte como positivo. En general, el hacer el bien e intentar salvar a la gente, ayudar en lo que se puede, en ese sentido, para mí eso es un héroe. Bueno, interesante pregunta. Es como se le demuestra todo el poder que tiene y después para que quede bien el héroe, por así decir, siempre lo limitan con sus poderes. Y como que no le dan en realidad el final que merece. Para mí un villano es muy importante y muy interesante porque para mí es el pilar de cualquier historia. Me parece que un héroe no es nada sin su villano. Es como que en realidad siempre es mucho más fuerte, maligno todo, y con tal de darle el final típico de que todo salga bien, que en realidad yo creo que ahí mienten las películas porque no siempre se dan las cosas bien, y más ante personas malas. Un villano genera el drama, genera el problema en la historia que fuerza al héroe o al grupo de héroes a tener que seguir su moral en contra de todas las adversidades que generen la mala ética que pueda tener el villano en la historia. En ciertas ocasiones, por ejemplo en películas, cuando se muestra el contexto de esos villanos, es como que no justifico las acciones que tienen las películas y lo malo que hacen, pero como que te pone la mano en el corazón, por así decirlo. O sea, podés comprender más de dónde vienen, qué le pasó, todo lo que sufrió, el bullying que le hacían. Que un villano puede generar muchas crisis al héroe, puede generar muchas dificultades, y considero que el villano pueda tener diferentes causas del por qué seguir una cierta ética que consideramos inmoral o consideramos no apropiada, tal como el héroe siempre sigue una moral que todos nos
identificamos con ella. Y todo eso es como que lo hace actuar bajo eso. Obviamente es todo un proceso que ellos van adquiriendo y se van excluyendo a sí mismos también, porque en principio lo excluye la sociedad, por así decir, y luego ellos mismos, porque no quieren pertenecer y justamente por eso no cumplen con ninguna norma ni derecho de ciudadano común. Considero que el villano es en gran parte la esencia de cualquier historia, es el alma de la historia. Creo que sin el villano no hay una buena historia. Porque en muchos casos me identifico más con ellos por el hecho de que en algunas ocasiones, puntualmente el caso de Spider-Man o Peter Parker, a pesar de tener un montón de desgracia y todo eso, siempre intenta salir adelante, hacer el bien, intentar mantener sus promesas, sus valores, todo eso. Creo que lo prefiero por el sentido del bien, que siempre los hace guiar por el camino correcto. El mal puede corromper a muchos, pero los héroes siempre como que eligen el camino difícil y más allá de las adversidades o tentaciones, eligen hacer lo correcto y creo que me representa. Es un tema delicado, ya que es una línea que fácilmente se puede romper. El héroe puede decir, esta vez no veo otra forma, mata. Posiblemente le quede como el trauma por si lo hizo por primera vez o algo así el héroe, y seguramente le queda como eso. Pero si le afecta en ese sentido, considero que sigue siendo una buena persona. Creo que tenemos que pensar si el fin justifica los medios, si el héroe mata al villano, pero eso salva a la humanidad, por ejemplo. ¿Sería correcto? ¿Sería bueno o malo? Para mí sí, sería bueno. Creo que el fin en algunos momentos justifica los medios. Y sí, claro, supongo que sí. Si él tiene, el villano, como decir, pues tiene unos sentimientos también, tiene unos objetivos sobre todo, es decir, a lo mejor el villano tiene también un pasado y tiene toda una serie de circunstancias que le han llevado a ser lo que es y una motivación. Esto es algo que no sale normalmente en todas las películas o en todas las series, es decir, no es algo que te muestren siempre, pero que también está ahí. Porque es como la pregunta de ¿el medio justifica el fin o el fin justifica los medios? Y bueno, ¿la justificación es suficiente para agravar o no la acción de un villano? Y para mí, no. Digamos, de mi serie de pequeños favorita, que es Dragon Ball, en la cual podemos ver como muchos villanos sí que se muestra esa parte suya, y de hecho muchos de los villanos de Son Goku acaban siendo parte de los buenos, ¿no? Por así decir, Yamcha empieza como villano, al final se transforma en equipo de los héroes. También tenía sus motivos, también tenía su historia detrás. Lo mismo le pasa a Piccolo, lo mismo le pasa a Vegeta. Bueno, hasta tiran de Freezer en la saga del Super para hacerlo medio bueno. No sé, que cuando contraponen ese punto ya no es tan malo, ¿no? No, las acciones son malas, o sea, tenga el contexto que tenga, pero quizás al saber el contexto, sabes por qué actúa de cierta manera. Una cosa no justifica la otra, pero quizás te puede o sea, hacer ver esa perspectiva que no la tenías. Bueno, considero que en ciertos casos se podría comprender el por qué un villano actúa de cierta forma, por qué considera ciertos actos inmorales, aunque la mayoría los considere buenos. Pero creo que eso no justifica del todo. En muchos casos vos te podés sentir identificado con un villano, podés decir, la sufrió mucho, tiene un trauma con cierto tema y por lo tanto le tiene odio a cierto grupo de personas, a una persona en especial, y por ese lado podés entender por qué actúa de cierta forma, pero esto no siempre lo hace justificable en sus acciones. Sí, yo creo que sí. Siempre se basa en las circunstancias en el que está el villano. Puede tener a alguien importante para ese villano o algo también, una mascota, un objeto de valor, una persona amada, que los pongan en una situación donde ellos son percibidos como el héroe de esa burbuja.
Sí. Por el hecho de que muchas veces ellos pueden llegar a considerar que tienen un objetivo noble puntualmente, pero que en muchos casos solamente ellos ven eso como algo noble. Sí, por supuesto. Siempre y cuando actúe, yo sé, de buena manera y siempre tenga claro lo que está haciendo, ¿por qué no? Sí, claro. Considero que el villano cree que sus principios son correctos y que todos los demás solo son obstáculos para lograr su cometido. Actuaría como un villano si hubiera tenido pasado trágico. Sí, seguramente sí, hubiera actuado de forma distinta y más malévola y maligna que la que actúa ahora. Sí, es muy probable. Bueno, yo creo que eso es una pregunta muy interesante de identidad como persona. Creo que no sabría responderte porque la persona va a cambiar sí o sí con que le cambies un poco la experiencia. Entonces, creo que si tomamos cierto villano y yo tengo su misma experiencia, su misma vida, quizá en algunos casos voy a ser diferente porque capaz tengo una personalidad diferente, pero seguramente tenga muchos traumas de esa persona, muchas formas de pensar y básicamente sería, creo yo, mucho más cercano a lo que es la personalidad de ese villano en concreto, a la personalidad que tengo yo. Claro que no. ¿Por qué tendría que actuar diferente? ¿Por qué tendría que actuar diferente de cómo me hayan tratado a mí? Está bien. No más preguntas. No quiero. En las entrevistas se nota mucho cómo todos los que hablan sobre los villanos hablan sobre personajes con los cuales empatizas, ya sea por su pasado o por su personalidad. Pero, ¿qué pasa en realidad con esos villanos con los que no podés empatizar? Esos que son tan malvados, que son malvados. Miremos por ejemplo a Scar, del Rey León. El tipo... ¿Se le puede decir tipo en león? El hijo de Remil mató a su hermano y traumatizó a su sobrino diciendo que él fue que lo mató nada más porque le pintó. No recuerdo ninguna escena en la película que nos cuente su trágico pasado. Y si no me acuerdo, posiblemente tenga mala memoria. Micah Bell es un tipo, el cual esta vez sí puedo decirle tipo, pero también es el villano de Red Dead Redemption 2. Durante gran parte de la historia, Micah se aprovecha de las inseguridades y los errores de quienes lo rodean para sacar ventaja, pero es después de la muerte de Hosea cuando su influencia empieza a crecer de verdad, porque se fue la única persona que podía regular las decisiones impulsivas del líder de la banda. A partir de ese momento, Micah alimenta constantemente las peores ideas del líder y contribuye a que todo se desmorone poco a poco. ¿Y por qué hace eso? Porque es un hijo de... El tipo no tiene ningún motivo para hacerlo. No tiene un pasado trágico que se nos presente en el juego como para poder empatizar con él. Es más, a partir de cierto punto, el tipo está en contacto con los Pinkerton, que son los enemigos de la banda, pero tampoco está de parte de los Pinkerton. O sea, él vive y hace lo que le conviene sin resentimiento. Pero ¿saben qué es lo chistoso? Que a pesar de que Micah es un personaje odioso por todo lo que hizo, aún así a mucha gente le gusta. El público no necesita empatizar con un villano para que este sea del gusto de todos. Porque sí, puede que en realidad es evidente que Scar sintió envidia hacia Mufasa y haya generado odio hacia él. Digo, fue la sombra de su hermano toda su vida. Pero eso para nada te hace empatizar con él. O sea, el tipo mató a su hermano e inventó el nazismo antes que Hitler. Por favor, si sentís empatía por él, anda a checarte, estás mal de la cabeza. Pero Micah, su maldad viene de su forma de ser. Él es así y no tiene un pasado trágico ni nada. Entonces, ¿por qué nos gustan estos villanos? Estos villanos suelen ser conocidos como villanos de maldad pura. Y normalmente son queridos no por sus virtudes, sino por lo bien construidos que están para ser odiados. Obvio que no nos gustan porque nos caen bien. Eso es absurdo, pero nos gustan en el sentido de, che, qué buen villano. Scar, Micah, Jack Horner, Dio, son todos personajes de ese estilo. Son personajes horribles, que han hecho cosas horribles, y algunos hasta son horribles de cara, pero nos gustan porque son así y son un respiro de aire fresco. En la narrativa actual existe una cierta fatiga de los villanos que siempre tienen un punto de vista comprensible o una historia triste detrás, y estos villanos nos satisfacen con esa fatiga. Ellos no piden perdón ni intentan redimirse, ellos se definen simplemente como supervivientes. La filosofía de ellos es darwinista. El mundo es un lugar de ganadores y perdedores, y ellos harán lo que sea necesario para estar en el primer grupo. En resumen, amamos a estos villanos porque los odiamos. Así de confuso y simple. Hola, ¿alguna vez se preguntaron por qué los diseños de los personajes y especialmente de los villanos son tan interesantes? Bueno, en esta grabación lo vamos a explicar.
En la comunicación visual existen los llamados contornos básicos, los cuales son el cuadrado, el triángulo y el círculo. Estos tienen interpretaciones en las que la mayoría de la gente suele coincidir. El círculo es amable, fluido y sereno, el cuadrado es rígido, honesto y encasillado, y el triángulo es peligroso, una señal de alerta y acción. Los artistas suelen aprovechar estos contornos para poder crear las bases de sus personajes, pues en la comunicación visual esto es muy importante. A continuación verán algunos ejemplos de personajes que siguen esta regla. Primero tenemos a Vilgax, villano de Ben 10. Este en su tórax tiene un triángulo invertido, como se puede ver, y en gran parte de su diseño hay muchas líneas rectas, verticales muy puntiagudas, y en sus garras, hombros podemos ver todo esto. Esto le da un aspecto muy atemorizante y sobre todo poderoso. Del lado contrario tenemos al héroe, Steven Universe. En su diseño está prácticamente conformado por círculos y líneas curvas, lo cual le da un aspecto inofensivo y muy amigable. Otro gran ejemplo de villano sería Aku, de Samurai Jack. Este cuenta con muchas verticales y líneas curvas. Tenemos que en las llamas, sus garras, codos o hombreras podemos ver estas puntas, estos triángulos. En la animación, manga o anime, este recurso es muy importante, pues es lo primero que vamos a ver del personaje. Antes de conocerlo, tenemos que tener una buena vista de cómo es el diseño, el cual nos va a comunicar muchas cosas. Para entender por qué nos atraen los villanos, primero tenemos que hablar de la moral gris. Este concepto se refiere a personajes que no son completamente buenos ni completamente malos. Sus acciones pueden ser incorrectas, pero suelen tener sus motivos. La importancia de la moral gris es que refleja mejor la realidad. En la vida real, las personas no suelen ser héroes o villanos absolutos. Todos tomamos decisiones buenas y malas dependiendo de las circunstancias. Esto explica por qué muchas veces conectamos con ciertos villanos. Aunque no estemos de acuerdo con lo que hacen, podemos entender sus objetivos o las situaciones que los llevaron a actuar de esta manera. Por ejemplo, algunos buscan justicia, reconocimiento o venganza después de haber sufrido una gran pérdida. Diversos estudios en psicología muestran que las personas juzgamos a las acciones considerando las intenciones y el contexto, no solo el resultado. Por eso, los personajes moralmente grises nos resultan más interesantes y realistas. En conclusión, la moral gris nos ayuda a entender que el bien y el mal no siempre son absolutos, y explica por qué algunos villanos pueden parecernos tan humanos y fascinantes. ¿Quién sos vos? Soy tu mamá. Te voy a buscar. No sé qué estás haciendo acá. Vos no papá. No. Les coincide. Saca esa. Atate. ¿Por qué preferís a los héroes antes que los villanos? ¿Por qué se queda tan? No, pero... Editor, por favor, quiero que pongas mi cosa favorita acá. Mamá, me estás avergonzando. ¿Qué? ¿Él es tu hijo? No. Guardia.